La lectura es una de las mejores actividades que podemos realizar para mejorar nuestro aprendizaje de idiomas. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes maximizar el potencial de la lectura para aprender idiomas de la manera más efectiva posible. Para los que no me conozcáis, me llamo Pedro, tengo 22 años y a lo largo de mi vida he aprendido 8 idiomas extranjeros. Mi objetivo con este canal es ayudarte a entender cómo funciona el aprendizaje de idiomas para que puedas hacerlo de la manera más eficiente posible. Esta misma mañana me he terminado este libro, El Club de las 5 de la mañana en ruso, y me ha hecho reflexionar mucho sobre el rol que tiene la lectura en el aprendizaje de idiomas. Como habéis podido ver, el libro está en ruso y la verdad es que mentiría si dijese que no me ha costado leerlo. Precisamente por eso quería hacer un vídeo sobre esto, porque veo que no hay demasiada información que hable sobre este tema. En primer lugar, hay que entender que la lectura es una manera de utilizar el input comprensible. Si quieres saber al detalle qué es el input comprensible y cómo funciona, clica en este vídeo de aquí que lo explico más detenidamente. Cuando leemos, realmente estamos consumiendo contenido que, en el mejor de los casos, entendemos, por tanto es input comprensible. Ahora, dicho esto, hay dos maneras principales en las que podemos utilizar la lectura para aprender un idioma. La primera de ellas es la lectura extensiva o extensive reading. Consiste en leer sin preocuparnos al 100% de todo lo que estamos leyendo y entendiendo las palabras que no conocemos gracias al contexto. Por supuesto que siempre va a haber alguna palabra que no entendamos ni siquiera con su contexto, pero nunca va a impedir que entendamos todo lo que estamos leyendo en su conjunto. Cuando leemos extensivamente, no nos estamos preocupando por analizar cada palabra de manera individual. Este es el tipo de lectura que yo recomiendo para todas las personas que ya tienen un nivel intermedio o alto. ¿Por qué? Porque podemos entender un gran porcentaje de lo que estamos leyendo sin demasiada dificultad y porque nos va a ayudar mucho a tener exposición en el idioma. Por otro lado, tenemos la lectura intensiva o intensive reading, que en contraste con la lectura extensiva normalmente potencia más nuestro aprendizaje al comienzo. Cuando trabajamos con mini historias, diálogos, traducidos o no traducidos, o en general pequeños textos en nuestro idioma objetivo, especialmente cuando somos principiantes, lo mejor es utilizar el reading intensivo. Como su propio nombre indica, el reading intensivo consiste en enfocarnos al 100% en todo lo que estamos leyendo. Obviamente el contexto nos va a ayudar a poner en situación todas las palabras que estamos viendo. Una vez que he explicado cuáles son los dos tipos principales de lectura, vamos a pasar a cómo podemos sacar el máximo de cada uno de los tipos y cómo saber qué tipo de lectura tenemos que hacer en cada caso. Con respecto a la lectura intensiva voy a dar dos consejos principales. El primero de ellos, empieza a leer libros o textos que ya hayas leído en un idioma anterior. Es muy común en la comunidad políglota que la gente se lea libros que ya ha leído en su idioma nativo o en otros idiomas a la hora de aprenderlo. Concretamente hay uno de ellos que siempre se repite, El Principito. ¿Por qué? Porque es un libro bastante corto, simple y que tiene una historia que puedes entender fácilmente con palabras básicas. Así que si quieres comenzar a leer una vez que tienes un nivel básico en un idioma, empieza por libros o por contenido que ya hayas consumido en un idioma anterior. El segundo consejo que te voy a dar con respecto a la lectura intensiva es que utilices traducciones. No en el sentido literal, sino que te apoyes en traducciones siempre que sea posible. Cuando vas a analizar un texto en su propia esencia para intentar descifrar qué significa cada cosa, creo que es muy útil poder tener la traducción de aquello que estás leyendo justo al lado. O en caso contrario, puedes buscar las palabras que te van haciendo falta. Un ejemplo de esto es utilizar textos bilingües, como los textos de la serie de Asimil, que tienen un texto por un lado en el idioma que estás aprendiendo y por otro lado en tu idioma nativo o en una lengua que ya conoces. En caso de que no entiendas directamente lo que estás leyendo, puedes irte justo al texto del otro lado y lo ves directamente. En cualquier caso, creo que si estamos analizando intensivamente, viene muy bien hacer ejercicios de traducción, especialmente traducción ida y vuelta. Cuando yo aprendo un idioma desde cero, me ayuda mucho intentar construir aquello que quiero decir en mi idioma objetivo desde mi idioma nativo. No siempre es la manera en la que aprendo, pero algunas veces sí que me sirve para darle sentido a lo que es la estructura, especialmente si se parece a una de las lenguas que ya conozco. Así que en este sentido te recomendaría tener alguna manera de poder traducir cerca. Si utilizas algún dispositivo de lectura como el Kindle, este te permite traducir directamente pinchando en las palabras, cosa que es muy cómoda y muy recomendable. Pasamos a la lectura extensiva. Te voy a dar otros dos consejos que deberías aplicar para mejorar tu aprendizaje de idiomas con la lectura. El primero de ellos es deja de leer en tu idioma nativo. Sé que esto puede resultar bastante chocante, pero de verdad, es una de las cosas que más bien os va a hacer a largo plazo. Si estáis viendo este vídeo significa que habláis español, por tanto no vais a tener mucho problema en leer cualquier cosa en prácticamente cualquier otro idioma romance. Así que os invito a empezar a leer en idiomas que probablemente nunca habréis visto, como el portugués, el italiano o el francés, pero que, creedme, vais a ser capaces de entender mucho mejor de lo que pensáis. Yo empecé a hacer esto porque un día estaba en el aeropuerto de Lisboa y obviamente todos los libros estaban en portugués o en inglés, y yo decidí comprármelo en portugués por probar. Cuando me di cuenta de que era bastante sencillo entenderlo, empecé a descargarme todos los libros en mi ebook en portugués y en italiano. Nunca había leído en estos idiomas, pero la lectura en estos idiomas me ayuda muchísimo a reforzar el vocabulario y a asimilar la comprensión de ambos idiomas.
Si me leo un libro que me iba a leer igualmente en español, al hacerlo en portugués, en italiano, en francés o en alemán, lo que estoy haciendo es matar dos pájaros de un tiro. Así que incorporando este hábito, si tu nivel te permite entender lo que estás leyendo, te recomendaría al 100% que lo hagas exclusivamente en lenguas extranjeras. El segundo consejo que te voy a dar relacionado con la lectura extensiva es que busques las cosas al final. Cuando leemos extensivamente, nuestro objetivo principal no es aprender el idioma, estamos haciendo un poco de comprehensible input, pero más bien es pasivo, no estamos buscando activamente las palabras que no conocemos, un poco al contrario del reading intensivo, en el que estamos analizando las cosas y simulando propiamente una sesión de estudio. De hecho, cuando hacemos reading intensivo muchas veces son sesiones de estudio en sí. Lo que quiero decir con esto es que no nos pausemos cuando leamos, simplemente que lo busquemos todo al final. Tanto en libros digitales como físicos podemos hacer una marca a las palabras que nos llaman la atención, y lo que quiero decir con esto es que las miremos solo al final, para poder concentrarnos en primer lugar en entender lo que estamos viendo y en segundo lugar en darle el sentido a las cosas si es que queremos hacerlo. Esto obviamente es opcional. Cuando estamos leyendo por el puro objetivo de tener inmersión en este idioma, no necesariamente tenemos que buscar las palabras y analizarlo todo racionalmente. Pero la verdad es que puede ayudarnos. Yo muchas veces estoy leyendo algo, veo una palabra que no sé y que me llama la atención y lo que quiero es buscarla. Simplemente en ese momento estoy leyendo y estoy concentrado en leer. ¿Qué es lo que hago? Simplemente la subrayo, la guardo para después y justo cuando acabo hago una mini sesión en la que apunto todas las palabras que he visto. Finalmente te voy a hablar sobre mi experiencia leyendo en otros idiomas. Como he dicho, comencé a leer en otras lenguas romances un poco inspirado por la buena experiencia que tuve con el portugués. Tanto con el portugués como el italiano, la verdad es que no he tenido muchos problemas en empezar a leer. Lees muy lento al principio, la velocidad de lectura baja muchísimo, pero con el tiempo te acostumbras y llega a un nivel que es más o menos parecido al nivel de lectura que tienes en tu lengua nativa. He de decir que con el inglés, por ejemplo, leo prácticamente igual de rápido que con el español, porque prácticamente todos los libros que me leo están en inglés. No obstante, me gustaría dejar las cosas claras y recalcar que no todo es tan bonito. Este libro que he mostrado al principio me ha costado una barbaridad leer y os voy a explicar por qué. Mi ruso hablado es bastante bueno porque lo he hablado mucho, y mi comprensión auditiva también lo es porque me he entrenado mucho, pero casi nunca me he puesto ni a escribirlo ni a leer, cosa que me ha afectado muchísimo a la hora de leer este libro. Así que la conclusión que extraería de leerme un libro relativamente largo, de unas 450-500 páginas, es que para poder tener velocidad y fluidez leyendo tenemos que exponernos a la parte escrita de la lengua. Igual que hablar se aprende hablando, a leer también se aprende leyendo, así que tenemos que practicarlo si es nuestro objetivo tener fluidez también en este tipo de habilidad. Déjame en los comentarios si tú también utilizas los libros para potenciar tu aprendizaje de idiomas, si has leído alguna vez en un idioma extranjero o si tienes pensado hacerlo, y por mi parte simplemente animarte a hacerlo, porque muchas veces no es tan difícil como parece, especialmente con lenguas romances. Créeme que si intentas leer en portugués, francés o italiano te va a costar bastante poco. Incluso si estás aprendiendo inglés y tienes un nivel a partir de básico intermedio, te recomendaría empezar a meter todo el inglés que puedas en la lectura. Al principio con libros más fáciles que ya hayas leído o contenido que ya hayas visto, y después con contenido más complicado que quizá necesites un poquito más de base para entender. La lectura es una excusa grandísima para exponerte al idioma y es algo que inconscientemente te va a impulsar muchísimo a nivel pasivo en el aprendizaje. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Me podéis dejar en los comentarios vuestra opinión, como siempre. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!